te hayas preguntado ¿por qué siempre las normas APA? ¿Qué tienen estas normas de especial? ¿Que tengo yo que incluirlas en mis trabajos académicos? Si atiendes este video podrás comprender cuál es su influencia en el mundo actual y por qué tenemos que obligadamente conocerlas y aplicarlas. Te invito a descubrirlo. Son tan temidas como incomprendidas. En efecto, las normas APA se han constituido en el talón de Aquiles de muchos estudiantes. Posiblemente el problema empiece cuando nos encontramos entre innumerables pautas para la correcta presentación de un trabajo. En un primer momento es perfectamente normal sentirse abrumado ante tanta cantidad de información. No obstante, con su aplicación constante, se convertirá en un aliado perfecto en la búsqueda de la excelencia en nuestros proyectos e investigaciones. Comencemos. Definimos como norma a la regla o hábito que se aplica para el correcto desarrollo de una actividad. Entonces, las normas APA no son más que una serie de reglas universales en la citación, referencias bibliográficas y formato de presentación en un trabajo de investigación. En cuanto a su origen, podemos precisar que su primera aparición nos remonta al año 1929, cuando se hizo público el primer esbozo del Manual de Normas. Fue la Sociedad Americana de Psicología quien las creó, con la intención de estandarizar la presentación de sus artículos enviados en revisión a sus revistas adscritas. A la fecha, las normas APA cuentan con 5 ediciones, la última de las cuales consta de 440 páginas, constituyéndose en un instrumento universal diseñado particularmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documento investigativo que nos permitirá ir siguiendo los lineamientos de formato que les darán la debida seriedad científica. Como podemos observar en el organigrama, es cierto que en el mundo existen varios estilos más, tales como el estilo Harvard, que es muy utilizado en algunos países de Norteamérica, básicamente en física y en ciencias naturales y sociales. El estilo Vancouver, establecido por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas y usado por las principales revistas de medicina del mundo. El estilo de referencia MLA es el estilo de la Asociación Moderna de Lenguas, abreviado como MLA. Es un estilo y formato de citación bibliográfica para revistas, libros y otro tipo de textos académicos. Es utilizado principalmente en áreas de humanidades, artes, lengua y literatura. Y así puedo seguir nombrando las normas ISO 690 del 2010, la guía de estilo CSE. Como podemos darnos cuenta, los estilos mencionados son específicos para determinadas disciplinas, no así las normas APA, que son las más generalizadas y en el mundo universitario las más empleadas. Ahora miremos por qué son importantes las normas APA. Más que nada, su principal trascendencia sería que ayudan a evitar el plagio. Llamamos plagio cuando presentamos como propio un documento elaborado por otro. También es plagio copiar o parafrasear ideas o textos de otras fuentes e incluirlas en un trabajo propio sin indicar quién es el autor de tales ideas o textos. Recordemos, para evitar el plagio, cada vez que utilices lo que ha dicho alguien o cuando resumas o parafrasees información que hayas encontrado en libros, artículos o páginas web, debes indicar siempre la fuente mediante una cita, sea dentro del texto y su correspondiente referencia en el apartado de bibliografía que se suele colocar a final del trabajo. Vamos a revisar rápidamente el formato APA. Como podemos observar, usaremos una sola cara de papel blanco tamaño carta, la letra Times New Roman o la Courier New tamaño 12, tinta negra y el interlineado será doble. No olvidar el alineado del texto a la izquierda y la sangría de 5 espacios al inicio de cada párrafo. A continuación, observemos algunos términos que nos aclararán los aspectos contenidos en las normas APA: cita textual o cita directa, parafraseo o cita indirecta, bibliografía, referencia. Para poder centrarnos en los criterios de referencias bibliográficas, debemos empezar diferenciando lo que es una cita y una referencia. La cita sirve para señalar al lector de dónde procede esa información. La referencia es una descripción más completa de los datos del documento donde tomamos la información. El ejemplo nos muestra claramente la diferencia entre uno y otro. Por tanto, debemos solo incluir referencias que consten en el trabajo, siempre verificando y actualizando la fuente.
Las listas de referencias se presentan a doble espacio y con sangría francesa, o sea, la sangría de la primera línea es menor que la de la segunda línea y las siguientes, y se escribirán en orden alfabético por el apellido del primer autor. El orden para citar referencias es autor, año, título, lugar y editorial. Nosotros como estudiantes generalmente mencionamos textos, ideas o frases de libros, de sus capítulos, artículos, textos en línea e incluso de películas. Observemos la manera correcta de citar una referencia bibliográfica. Escribimos el apellido del autor con la inicial de su nombre y el año de publicación entre paréntesis, el título del texto en cursiva. Aquí vemos en la segunda línea la sangría francesa, a la que nos referimos anteriormente, y finalizamos con la ciudad y el editorial. Cuando se trate de dos autores, mantenemos el mismo esquema, con la diferencia que empleamos la conjunción y para separar los datos de los autores. Al ser tres autores, la conjunción y se agrega luego del segundo autor. No olvidemos los puntos y las comas. Recordemos que el título del libro deberá llevar solo la primera letra en mayúscula y se debe indicar entre paréntesis a partir de la segunda edición. Todo el título se escribe con cursivas o itálicas. No olvidar el punto al final. En lo que se refiere al lugar de edición editorial, colocamos la ciudad donde se editó la obra, 2 puntos y el nombre de la editorial, siempre al final el punto. Si hablamos de un libro de autor institucional, colocamos el nombre del autor institucional seguido del año, el título en cursivas o itálicas. No olvidar en la segunda línea la sangría francesa y el editorial. En una revista impresa, debemos empezar escribiendo el primer apellido del autor seguido de la inicial de su nombre, el año, el título del artículo sin cursivas, el nombre de la revista en cursivas, el volumen y número de la revista. En revistas electrónicas, de igual forma, el primer apellido del autor, el inicial del nombre, el año, el título del artículo sin cursivas, el nombre de la revista en cursivas, el volumen, el número. También se utiliza la expresión recuperado en, seguida la dirección electrónica. La referencia de un libro digital en CD lleva el nombre del autor institucional, el año de publicación, el título del libro en cursivas, seguido del punto, el formato, la ciudad y el editorial. Cuando se refiere a una tesis doctoral en línea, el apellido del autor, el año de aprobación, el título de la tesis en cursiva, la institución, la dirección electrónica y el tipo de informe y formato. Cuando se trate de una cita textual que tenga menos de 40 palabras, con el autor incorporado al texto, se utilizarán comillas y al final el número de página entre paréntesis y no olvidar el punto final. Cuando se trate de un ejemplo de cita textual con menos de 40 palabras y el autor no esté incorporado al texto, la frase irá entre comillas, seguido entre paréntesis el apellido del autor, el año de la publicación y el número de página. Para finalizar, a manera de conclusión, voy a leerles 7 consejos APA para poder tener eficiencia en la presentación de nuestros trabajos. Primero, realizar el esquema. Segundo, presentar las ideas con continuidad. Tercero, decir lo que necesita ser dicho. Cuarto, mantener una extensión adecuada de las oraciones y los párrafos. Quinto, utilizar un vocabulario adecuado. Sexto, siempre expresarse en tercera persona. Y 7, leer el producto final. Consideremos, actualmente el manual APA no regula de forma estricta el contenido de un trabajo investigativo académico. Sin embargo, apela a la comunicación eficaz y precisa de ideas y conceptos.
Tales reglas invitan a la eliminación de redundancias, ambigüedades, generalidades que entorpecen la comprensión de nuestros deberes escritos. Queda en nosotros como estudiantes ser responsables y auténticos, evitando el facilismo y la mediocridad frente al manejo de la información proveniente de varias fuentes. Seamos auténticos y aprovechemos la amplia gama de información que nos brindan las normas APA para convertir nuestros trabajos académicos en fuente de consulta confiable, ordenada y provechosa para las futuras generaciones. Gracias.